nombre es Andrés Ricardo Gafaro Velasco. Y junto a nuestros compañeros Adrián Villamizar y Marian Rojas vamos a hacer la respectiva entrevista del tema pertinencia. El término pertinencia fue introducido en la UNESCO, que es la Confederación Mundial sobre la Educación Superior. Esto fue afirmado que la pertinencia de la educación superior debe que ser evaluada en función a la adecuación y entre la sociedad. Esto espera que la institución lleve a cabo todo lo que es esto y lo que vamos a tratar. ¿Listo? El término de desarrollo conceptual es cómo lo vamos a trabajar, cómo se va a determinar y qué es el sentido de la adecuación, mencionando lo que vamos a realizar. Ya asimismo, la pertinencia hace referencia a la institución, a los programas universitarios y a todos los proyectos de vinculación social. Ya después lo que vamos a realizar, todo lo que el colegio y la universidad están vinculados y qué propósitos y qué podemos añadir a esto. ¿Listo? Para una adecuada implementación partimos de la base de lo que vamos a entender primero que todo lo que es la pertinencia. Vamos a mirar y lo que entendemos que es currículum. Entonces vamos a tener en cuenta los que son los programas IES. ¿Listo? Entonces un currículo que es sensible en su diseño, también en su desarrollo, tanto en lo interés y en las demandas de los diversos contextos sociales. También tenemos que tener en cuenta todo lo que es lo cultural y todo lo que vamos a llevar acerca de la pertinencia social, como la necesidad del aprendizaje y lo que queremos desarrollar con las personas y todo lo que vamos a llevar con los estudiantes. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta que asimismo tenemos que tener lo que son los valores, tenemos que tener en cuenta lo que es la libertad, la tolerancia, el respeto, la igualdad entre otros géneros, para que los estudiantes, sean del colegio o de la universidad, puedan tener lo que es este modelo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a dar paso a la entrevista. Y para esto nos va a colaborar una profesora muy conocida aquí en Pamplona. ¿Cómo es su nombre, profe? Buenas tardes, mi nombre es Lenis Yelixa Santa Fe Rojas. ¿Y usted es profesora de qué asignaturas? ¿En la universidad, en el colegio? Bueno, yo soy licenciada en Matemáticas y Computación de la Universidad de Pamplona. Actualmente trabajo en el Colegio Provincial San José como docente de aula y como cátedra en la Universidad de Pamplona con los programas de pedagogía infantil, impartiendo didáctica de la matemática a estudiantes de sexto semestre y con estudiantes de lengua castellana, trabajando la asignatura competencia en matemáticas. Disculpe, profe, ¿en qué colegio más ha trabajado? Bueno, yo tengo una experiencia bastante amplia. He trabajado en colegios privados. Trabajé aquí en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Belemitas, impartiendo matemáticas y estadística. Trabajé en el Colegio Domus de Pamplona. Ese colegio ya no existe, pero fue un colegio que trabajó con la población de Pamplona y la población venezolana sobre todo, hace varios años, un colegio de carácter privado también. Y actualmente trabajo como hora cátedra también en el colegio New Cambridge School, que es una institución privada, una institución relativamente nueva a nivel municipal. Listo, profe. El día de hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre la pertinencia, ya sea general, como social, etc. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué entiende usted por pertinencia? Pertinencia es hacer apropiadamente lo que se necesita, lo que se requiere. Eso es ser pertinente. Trabajar con pertinencia es apuntar a las necesidades de alguna situación y buscar como acertar en lo que se requiere específicamente de esa situación. Eso es ser pertinente. Listo, profe. Aquí tenemos una definición de la UNESCO. La UNESCO dice que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen.
Ellas requieren de normas éticas, de una imparcialidad política, de capacidades críticas y pues también de una mejor articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo. Esto pues va fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales. ¿Usted cree que esta definición de pertinencia que nos da la UNESCO es acertada, es errónea, es completa, incompleta? ¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, definitivamente es una definición acertada porque realmente las instituciones, sea de orden superior, para educación superior o para educación básica y media, deben apuntar precisamente a suplir las necesidades del contexto, de las regiones, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Siempre debemos estar en pro de satisfacer las necesidades que requiere el contexto global para poder ir de la mano realmente con esas dinámicas sociales que se están manejando. La educación actual es muy diferente a la educación anterior, ¿de acuerdo a qué? A toda la población que se está manejando, a todos los intereses de esas poblaciones, pero también concentrándonos un poco en el tema globalizado del conocimiento, del manejo de la información, de la influencia de las tecnologías, de la información y comunicación. Todos estos elementos intervienen e interfieren en los procesos educativos. Entonces la educación tiene que ir de la mano con todas estas innovaciones, con todos estos cambios, con todos estos avances que requiere la sociedad actual, y por eso es que las instituciones tienen que ser pertinentes a estas nuevas demandas. Profe, qué pena, ya que usted ha tenido experiencia con los colegios privados y pues públicos, ¿en qué se ve más lo que es la pertinencia en los colegios privados, en los públicos, dependiendo? Sí, realmente aquí no, digamos que no hay como una diferenciación entre lo que es el sector privado y el público. Todas las instituciones están llamadas a crear currículos pertinentes, a formar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes de manera buscando pues que ellos sean ciudadanos competentes en las diferentes dimensiones y en las diferentes habilidades que requiere la sociedad actual. Entonces, independientemente del carácter público o privado que tengan las instituciones, están llamadas a generar, a organizarse de forma pertinente a las necesidades que requiere la sociedad actual. Listo, profe, ya entrando un poco más a fondo en el tema de pertinencia, ¿cuáles cree usted que son los criterios de referencia que debe cumplir un plan de estudio para que sea pertinente tanto socialmente como curricularmente en una universidad? Bueno, esos planes de estudio en el nivel, no importa en el nivel que estemos hablando, esos planes de estudio deben ser totalmente dinámicos. Es decir, esos planes deben estar concentrados en las necesidades reales, específicas y actuales de una institución y de una comunidad, de la comunidad en donde está inmersa la institución educativa. ¿Por qué dinámicos? Porque realmente, pongamos un ejemplo muy sencillo, lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, del COVID-19 y demás. Ninguna institución educativa, ninguna sociedad estaba preparada para lo que hemos vivido y pues lo que nos falta vivir. Entonces todos hemos tenido que hacer una reestructuración de acuerdo a la dinámica actual. La dinámica actual pues nos trae una pandemia, una situación de carácter de una complicación de salud en donde nos obliga a abandonar los esquemas tradicionales para meternos en unas nuevas estrategias de trabajo, en unos nuevos horizontes que desconocíamos, y entonces nuestra responsabilidad está en que ese plan de estudios, ese currículo sea cada vez más dinámico, que sea un plan de estudios vivo, que sea un plan de estudios que no esté ahí como detenido en el tiempo, detenido en el pasado, sino que vaya de la mano con todos los cambios que estamos experimentando. Entonces un criterio de los que usted quisiera escuchar pues tiene que ver con el dinamismo de esos planes de estudio.
Otro criterio podríamos hablar de la adaptación de esos planes de estudios también de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, les pongo otra situación. Con el problema que ha habido en el vecino país de Venezuela, la problemática de Venezuela ha impactado fuertemente a nuestro país por ser pues, vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las instituciones educativas en los diferentes niveles se han visto obligadas a hacer un replanteamiento de sus planes de estudios para hacer unas adaptaciones de acuerdo a la posibilidad de generar unos muy buenos programas y beneficios para la población flotante, se llaman ellos. La población de migrantes son poblaciones flotantes, entonces esos currículos y planes de estudios tienen que estar en la capacidad de poder adaptar a las nuevas poblaciones que van llegando, ¿sí? Entonces no quedarnos como en esos esquemas rígidos de antes, que son estos créditos, que son estas intensidades. No, deben tener esa capacidad de adaptación de acuerdo a las circunstancias. Ese sería otro criterio que habría que señalar para estas planeaciones actuales. También otro aspecto que es muy importante es la preparación de los jóvenes, de los niños y jóvenes, para lo que es el desempeño profesional, es decir, cuando ya las instituciones también se ven en la necesidad de hacer convenios para desarrollar como lo que se llama unas carreras técnicas en alianzas con instituciones de educación superior. Entonces no puede quedarse la institución nada más de corte académico, sino la institución busca crear esas alianzas con educación superior para brindar las mejores posibilidades a sus egresados. Lo mismo en el sector de educación superior, cuando se crean convenios y alianzas tanto nacionales como internacionales para darle mejores oportunidades a los estudiantes. Entonces, en todos estos escenarios es a lo que nosotros nos referimos con que esos planes de estudio, esos currículos deben ser totalmente dinámicos y flexibles. Otra característica de las que usted señala. La flexibilidad en el currículo es fundamental y en este momento más con el tema, vuelvo a repetir, de la pandemia, no podíamos estar hablando de que por ejemplo a nivel de educación básica y media normalmente se trabajan 4 horas, 5 horas de matemáticas. Ya con el tema de la modalidad de trabajo en casa, todo eso se tuvo que redefinir y ya pues no se hablaban de horas de clase directa, sino se hablaban de acompañamiento, se hablaban de asesorías, se hablaban de otro tipo de estrategias para poder trabajar. Entonces esa planeación se tornó y se sigue tornando de un corte flexible, que sería pues una característica más de lo que nos están solicitando. Listo, profe, y pues quedándonos en lo que es el currículum, respecto al compromiso del currículum con la resolución de problemas, para usted como profesora, ¿cómo el currículum atiende las problemáticas sociales? A ver, el currículo debe necesariamente atender y responder a las problemáticas sociales, a las problemáticas de contexto, a todo lo que viene inmerso en una comunidad. Por ejemplo, nosotros encontramos poblaciones en donde hay instituciones educativas y digamos hay fuertes problemas con el tema de la parte ambiental, lo que es el suministro de agua. Entonces el currículo de las instituciones que están localizadas en ese tipo de poblaciones debe atender a la búsqueda de solución, de estrategias de solución para esa problemática que es el tema del abastecimiento de agua. Entonces tienen que trabajar fuerte todo lo que tiene que ver con el proyecto ambiental y todo el currículo debe girar en torno a esa problemática. Lo mismo sucede con el caso de lo que señalaba anteriormente, cuando hay mucho estudiante que proviene de Venezuela. Entonces el currículo debe atender a ese tipo de situaciones. Cuando en la institución, en la comunidad hay
numerosos problemas de drogadicción. Entonces el currículo tiene que atender a ese tipo de problemáticas. O diferentes tipos diferentes tipos de adicciones y demás. Entonces el currículo se convierte en ese generador de posibles estrategias de solución para atender las problemáticas del contexto. Muy bien, profe. Ahora vamos a pasar a un tema que es pues bastante importante y que pues se ve bastante en las instituciones. ¿Cuál cree usted que es la respectiva pertinencia a la hora de enseñar a niños o jóvenes con problemas de aprendizaje? Bueno, ese es un tema que a través de los años se ha trabajado bastante y cada vez se ha madurado más en esa problemática. De hecho, los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, pues normalmente les hacen un seguimiento, les hacen un análisis desde las asignaturas como tal, pasando por las titulaturas, luego llegando a la parte de orientación en cuanto a las instituciones de educación básica y media, en donde observa uno que los diferentes problemas de aprendizaje están tipificados y de acuerdo a esa clasificación, entonces a los maestros nos dan como esa asesoría y ese acompañamiento para poder trabajar con estudiantes de acuerdo a las diferentes tipologías. Lo mismo pues sucede en la universidad. En la universidad pues normalmente a los docentes nos están preguntando si hemos detectado en el aula estudiantes con algún tipo de problema de aprendizaje, de discapacidad, y a partir de ahí pues a nosotros nos ofrecen esa asesoría para poder tratar ese tipo de problemas. Ahora bien, en cuanto a siempre en los grupos uno encuentra estas características en los diferentes estilos y formas de aprender en los jóvenes o niños, y el tema es pues que nosotros tenemos que aprender a tratarlos de una manera dentro de la universalidad de todos, ¿sí? Con sus particularidades, pero dentro de esa gran universalidad del conocimiento, porque pues no podemos como por ejemplo aislarlos o tratarlos aparte o diferente, ¿no? Sino que hay que incluirlo. Por eso viene entonces el tema fuerte también de hace unos años para acá, todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión educativa. Listo, profe, y ya para ir finalizando pues nuestra entrevista, ¿cómo incorporaría usted los valores relacionados con la formación en el respeto por la diversidad de género de las personas? Ese es un tema también muy importante y muy tratado, muy abordado en los últimos años, sobre todo. Siempre se han abordado estos temas, pero pues se ha hecho mucho énfasis ahora, pues también por la influencia de las nuevas tecnologías, por el hecho de que cada vez las personas tienen esa forma de decir y de comentar y de actuar de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que sienten, de acuerdo a lo que quieren. Y todo eso es totalmente respetable y todos tenemos que tener esa capacidad de saber convivir y respetarnos mutuamente. Dentro del trabajo específico en el área de matemáticas, todo este tipo de situaciones, tanto de inclusión, de todos estos aspectos, normalmente se trabajan, uno aprovecha este tipo de situaciones para crear diferentes escenarios que le permitan a uno abordar problemáticas de ese estilo. Entonces uno perfectamente puede utilizar cualquier situación, digamos, para ponerles un ejemplo sencillo, podemos tomar un artículo, una noticia, un reportaje sobre alguna situación, alguna cuestión que haya sucedido que tenga que ver con alguno de estos tópicos y a partir de ahí crear un debate, analizar cifras, analizar estadísticas, analizar niveles de, por ejemplo, de mortalidad, de comorbilidad,
de tantas situaciones que se dan, y a partir de esos casos, como estudio de casos específicamente que se trabaja en clase, realizar un análisis social, un análisis si es económico, un análisis ambiental, y acompañado de eso pues se hace matemática, se genera conocimiento matemático. Entonces este tipo de situaciones son tratadas común y corriente como un aspecto más que debe ser tratado dentro del aula de clase. A veces se generan proyectos especiales en las áreas, proyectos que se convierten y se combinan con las demás áreas para trabajar de forma interdisciplinar, pero normalmente, incluso si uno revisa los libros que emana el Ministerio de Educación Nacional en el área de matemáticas, de lenguaje, cada una de las diferentes disciplinas, uno encuentra diferentes problemitas o ejercicios que plantean situaciones de toda esta realidad, de toda esta actualidad que estamos viviendo, y a partir de ahí se genera conocimiento, en nuestro caso conocimiento matemático. Entonces permanentemente se están tocando y se están abordando estos temas en clase. Ya que pues habla de este tema, profe, no sé si las universidades y los colegios les dan conferencias muy seguido o no hablan tanto de este tema. Sí, realmente nosotros estamos, cada rato nos están convocando para diferentes capacitaciones, actualizaciones y charlas al respecto, porque pues cada vez uno se da cuenta que hay otras opciones, otros elementos que están saliendo, otras cuestiones que nosotros como maestros tenemos que conocer para poderlos tratar, para poderlos abordar desde la clase, para poder conocer estas realidades, porque nosotros tenemos que estar de la mano con todo esto que está sucediendo. Entonces sí, normalmente en el caso de nosotros, las universidades, el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, todos estos organismos nos están convocando para reuniones de actualización al respecto de todos estos temas. Listo, profe, entonces con esto concluiríamos la entrevista. Muchas gracias por su colaboración y pues por enseñarnos varias cosas que no teníamos presentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy interesante el ejercicio, espero que pues alguna cosa hayan podido conocer un poco más, y bueno, muy bien que continúen así con estos ejercicios, interesante. Felicitaciones al profesor del área por este tipo de trabajos. Hasta luego. Gracias. Bien, muchas gracias a compañero Breña por la entrevista. Ahora pues vamos a continuar con la conclusión pues, del tema en cuanto a la pertinencia, ¿sí? Hay que resaltar también más que todo la pertinencia en la educación superior, ¿sí? Entonces, a grosso modo de lo que nos pudo comentar un poco lo que fue la profe, el compañero Gáfaro, ¿sí? Y los demás compañeros, pues tenemos en cuenta ver cómo es la construcción social, ¿sí? Entonces la pertinencia también puede venir de la parte política, ¿sí? Que se disponga pues una finalidad, ¿sí? En este caso pues una formación académica, profesional, que tenga una visión científica, humanística, tener en cuenta un poco lo que es la investigación, y asimismo pues como esa promoción y desarrollo en cuanto ya a lo que conocemos como lo que es la educación. Bueno, entonces pues siguiendo con lo que es la parte de la conclusión de la cual ya nos habló nuestro compañero Adrián, cabe resaltar que cada una de las instituciones debe estar como estructurando lo que es su currículo. ¿Para qué? Para que así pues de esta manera sea como adaptado a lo que son cada una de las necesidades de cada uno de nuestros pues estudiantes. De esta manera pueden ir creando lo que son estrategias, pueden ser metodológicas o técnicas que ayuden como al mejoramiento del aprendizaje en lo llamado pues el aula de clase. De igual manera, como nos lo comentó la profe en el transcurso de la entrevista, tenemos una situación hoy en día que se está presentando pues en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país y en el mundo entero, que es el tema sobre el cual hoy en día pues estamos como enfocados, en el cual estamos viviendo, que conocemos como el COVID-19.
De esta manera debemos saber que cada una pues, de las instituciones educativas debe tener lo que es su plan de estudio, pues adecuado a lo que es cada una de las necesidades pues, que se está viviendo hoy en día. De esta manera pues debe tener su plan de estudio como adecuado a lo que son las formas dinámicas y pues que sea también de una manera sutil pues a la hora de implementarlo a sus estudiantes. De igual manera, en este caso se deben lograr lo que son los resultados que están pues implementados en este plan de estudio, que sean amenos tanto para la institución como para el aprendiz. Y ya hablando pues en cuanto a lo que es la pertinencia en la educación pues superior, esta parte siempre será como algo más complejo. ¿En qué sentido? En el sentido en que se implementan lo que son muchas más cosas, muchas más temáticas, en la cual pues podemos mencionar lo que es como implementar una carrera profesional, ¿sí? En cómo se puede optar como por tener un profesional íntegro, tanto como social como en cuanto a su perfil pues profesional, también que tenga como unos diferentes resultados del aprendizaje que sean pues esenciales para pues así esparcirlos a su vida pues profesional. Bueno, y ya como por último, pues espero que todo lo relacionado a nuestra temática fuera sido como de gran gusto hacia cada uno de ustedes, que la temática pues le fuera quedado totalmente claro y todo lo relacionado hacia la pertinencia esté un poco más claro a como lo conocíamos. De igual manera que les fuera pues llamado como la atención cada una de las preguntas que le realizaron a la docente, lo que fue mi compañero Breiner y mi compañero Andrés, ya que cada una de sus respuestas fueron pues muy acertadas y pues específicas.